Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación, guía para implementar proyectos de intervención comunitaria. Agradecemos los auspicios a los servicios de salud del Estado de Querétaro por esta iniciativa y en particular al Consejo Estatal contra las Adicciones por hacer posible esta estrategia para apoyar a los comités municipales contra las adicciones. El tema del día de hoy eh, es la intervención comunitaria, su método. Entonces es un tema fascinante porque hemos estado hablando de manera insistente en que una alternativa importante para lograr una mayor cobertura de atención a las personas que tienen problemas de consumo de sustancias y dependencia es ir a las comunidades, pisar los terrenos y sobre las dinámicas sociales de las mismas comunidades generar estrategias de tratamiento. Es una apuesta desafiante, poco practicada, poco documentada y por supuesto que es un gran atractivo porque nos resuelve un gran problema que tenemos en nuestro país cuando la mayoría de las personas que padecen esta condición de dependencia no tienen opciones de tratamiento. Bueno, pues vayamos a analizar algunos de los elementos importantes y premisas conceptuales para hablar del método de la intervención comunitaria. En primer lugar, hay que establecer que intervenimos en los grupos o comunidades porque pensamos que es posible conocerlos a través de un método de investigación. Todos sabemos que una manera accesible, muy practicada de conocer a las comunidades es la etnografía que practican los antropólogos sociales. Con la finalidad de comprender sus diversos problemas relacionados con el consumo de sustancias, por supuesto, con la violencia y otras situaciones inherentes, críticas asociadas a esta problemática, e intervenir en su realidad para promover su transformación. Entonces, pensado esta hipótesis de que es posible conocerlos, comprenderlos e intervenir para transformar su realidad, es la base del método científico para hacer las intervenciones comunitarias. En primer lugar, tenemos que pensar los diagnósticos como toda etapa fundamental de un proceso de intervención. Entonces nosotros podemos recurrir a la etnografía para poder elaborar estos diagnósticos que nos describan la realidad de las comunidades, su dinámica social, sus reglas, su cultura, sus valores, sus creencias, sus formas de pensamiento colectivo, sus instituciones, sus formas de materiales de existencia, su economía, en fin, muchos datos que podemos tener para poder conocer de una manera organizada cómo funciona una comunidad. Y dentro de este marco de descripción etnográfica, podemos entender en ese contexto cuáles son los principales factores de riesgo que promueven el inicio en el consumo y la dependencia a las drogas. Y por lo tanto también en tratar de entender algunas posibles soluciones. Otros datos interesantes que nosotros casi siempre vamos a tener que asociar a las situaciones de consumo son la incidencia delictiva y también hay otro elemento importante del diagnóstico que tiene que ver con el diagnóstico participativo. Este se diferencia porque no se trata de investigar el funcionamiento y la dinámica interna de una comunidad, sino de hablar de cómo de forma intersubjetiva una comunidad define sus problemas y establece sus prioridades. Y a partir de eso, ¿cuáles son las posibilidades que se vislumbran de intervención? Entonces, lo que una comunidad puede definir como sus prioridades no necesariamente tienen que coincidir con los problemas que desde afuera nosotros observamos. Y aquí se da un juego interesante porque tenemos que lograr una cierta coherencia en la definición de los problemas y las estrategias de intervención. Como ven, esto genera un espacio de negociación, de análisis, de discusión, de reflexión colectiva para poder acordar estrategias de intervención en base a los problemas identificados. Entonces hay que tener claro que por un lado tenemos lo que son las investigaciones etnográficas, pero por el otro lado lo complementamos con diagnósticos participativos porque solamente construyendo con la gente de la comunidad
podemos generar una propuesta de intervención que tenga arraigo en los mismos ciudadanos de esa comunidad. Y como siguiente paso de los diagnósticos, pues hay que establecer una estrategia de intervención que conlleve una hipótesis de cambio. Es decir, tenemos que crear todo un marco metodológico en el cual nosotros hablamos de los problemas y también hablamos de las posibles intervenciones con los cambios que esperamos que produzcan esas intervenciones. Y por supuesto, posteriormente hay que evaluarlos para verificar si nuestra hipótesis es válida o bien no resultó correcta, que por lo tanto nos empuja a replantear los problemas y replantear las hipótesis, por lo tanto las estrategias de intervención. Y esto se vuelve en una espiral metodológica hasta que los equipos, los agentes de prevención logren cierto conocimiento, cierta experiencia que nos permita definir acciones apropiadas que logren producir algunos cambios posibles en las comunidades. Bueno, dicho esto de los pasos más importantes del método de intervención, hay que pensar en primer lugar cuáles son los actores sociales que están en la comunidad. Es necesario que a partir de esta existencia de una tipología de actores, nosotros pensemos en las posibilidades de lograr una unidad, una alianza, un grupo de trabajo que de alguna manera sea el sujeto ejecutor de las acciones de prevención. Es interesante ver cómo en diferentes ciudades de nuestro país hay situaciones bien diferentes en cuanto a la composición de actores sociales. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, en Baja California, en Puebla, Guadalajara, tenemos un innumerable grupo de organizaciones de la sociedad civil. Pero en otras ciudades, municipios o estados, casi es nula la participación y la existencia de grupos organizados. Entonces, ver qué tipo de actores existen en una comunidad es fundamental, porque los actores sociales también son los posibles recursos que pueden ejecutar acciones de prevención. Si en una comunidad son bajas las competencias y las habilidades para enfrentar los problemas, entonces tenemos un trabajo importante a desarrollar en primera instancia, que tiene que ver con desarrollar esas competencias. Después, si existen estas competencias y estos actores sociales que pueden ejecutarlas, habrá un trabajo de conjunción, de convocatoria, que pueda organizarlos. Y entonces es aquí cuando es clave la participación del municipio, porque como hemos dicho de manera repetida, el primer respondiente ante las necesidades de los ciudadanos es el municipio. Entonces es el primer actor del Estado que se enfrenta a la necesidad de los ciudadanos y sus problemas para encontrar soluciones. Ahora, esto no es una alianza unilateral. El Estado tiene que acercarse a los ciudadanos y viceversa, para que de manera conjunta establezcan prioridades y formas de implementar soluciones a esos problemas. Entonces vean qué importante nosotros tener claro nuestro universo de actores sociales en una comunidad, porque en una comunidad están presentes desde programas federales, estatales y municipales. Pero también tenemos muchas veces organizaciones de la sociedad civil. También podemos contar con las posibilidades de intervención de la academia o grupos de expertos especializados. Incluso en muchas ciudades se cuenta con la participación del sector privado para poder financiar proyectos de prevención. Entonces, es importante tener un mapa inicial antes de intervenir en una comunidad para saber cuáles son los actores sociales que están ahí presentes y qué tipo de posibilidades se pueden generar. Ya después vendrá una etapa de acercamiento, de poder negociar, de poder coordinar y organizarnos en lo que pudiera ser una estrategia de intervención. Entonces, el punto número uno es el diagnóstico y siguiendo todo este método, la identificación de los problemas, hipótesis de cambio, plan de intervención y evaluación de los resultados, y esto queda
en un proceso que puede ir por pasos. Entonces, el primero es identificar los diferentes actores sociales que existen en una comunidad. Podemos pensar en una cartografía que nos dibuje cómo es la orografía del lugar, cuáles son las instituciones que existen, cuáles son las zonas que son determinadas para situaciones de riesgo, o cuáles son las zonas que permiten la convivencia comunitaria, o cuáles son los espacios públicos que ayudan al crecimiento, al desarrollo, que crean actividades culturales, en fin, es necesario identificar de qué está constituida la comunidad y cuáles son sus actores sociales. Y después vamos a complejizar un poco más esto, porque también es importante saber cómo piensa y cómo ejecuta esta comunidad la prevención. Porque he de decir que todas las comunidades tienen la capacidad de enfrentar sus amenazas en diferente nivel y en diferente grado, pero todas tienen herramientas para dar respuestas. Entonces se trata de investigar esa condición. Entonces, bueno, después, cuando nosotros hablamos de problemas de consumo de sustancias y adicciones, entonces nosotros estamos estableciendo la identificación de un problema si somos funcionarios públicos desde el Estado. Si somos actores sociales de la comunidad, nosotros identificamos otro tipo de problemas. Si somos de fuera y visitamos ese lugar, podemos ver otro tipo de problemas. Y después, cada quien tendrá su visión de cómo tienen que ser resueltos. Entonces, un primer plano que tiene que ser resuelto es que exista una coherencia de objetivos entre los diferentes actores sociales que intervienen y se involucran en una acción preventiva. Y vamos a los posibles conflictos que pueden terminar con un proyecto. Si el gobierno municipal tiene una idea, una concepción de los problemas y piensa cómo tienen que resolverse, y este no coincide con la visión que tiene la gente de la comunidad, tenemos una situación de conflicto inicial que va a dificultar de gran manera la posibilidad de que hagan una alianza y hagan una estrategia conjunta. Entonces, esto indica que tanto el funcionario público como la gente de la comunidad necesita un espacio de discusión para poder acordar, consensar las posibles estrategias en función de los problemas identificados como prioridades. Si no sucede esto y cada quien viaja en el proyecto de prevención con su propia idea, con su propio objetivo, nunca va a suceder una alianza. Entonces lo que vamos a producir es locura, porque ustedes imagínense, frente a los problemas que vive una comunidad, que llegue un funcionario público, haga su lectura, dé su opinión y haga su sugerencia de qué hacer. Y después otro miembro de la comunidad, un párroco, que también identifica los principales problemas y dé sus soluciones que no coinciden para nada con la que dice el funcionario público, entonces ahí lo que se experimenta es una división y un conflicto. Pero si aparte hay otro líder de la comunidad que tiene una concepción diferente, una representación incluso contraria también, entonces empezamos a encontrar que lo que se manifiesta es una falta de coordinación, una falta de coincidencia en la definición de los problemas y lo que se puede hacer. Y entonces ya habíamos dicho que una condición para que suceda el acto preventivo tiene que ver con la movilización de los miembros de la comunidad, pero estos no se van a movilizar si están divididos, polarizados y fragmentados. El primer acto preventivo por excelencia tiene que ver con lograr cierto nivel de unidad y de consenso sobre la definición de los problemas y las cosas que se tienen que hacer. Entonces, lograr cierta coherencia de objetivos tiene que ver en la capacidad de trabajar en equipo, en la capacidad de trabajar en red, en la capacidad de hacer alianzas público-privadas y sociales, y en la capacidad que tenemos de coordinarnos con los otros para poder enarbolar una serie de acciones
que atiendan los problemas de la comunidad. Si nosotros nos ponemos un poco en este terreno, en este escenario, pensamos que la gente de la comunidad va a estar muy atenta. Y si no se siente integrada, comprendida, incluida, no le va a interesar el proyecto de prevención. Por el lado contrario, si siente que su visión ha sido considerada, incluso forma parte importante de la definición de los problemas, se va a sentir escuchada, atendida, y sabiendo que él es el que sufre los problemas, va a estar muy interesada en participar en su solución. Esto es lo que hace un arraigo genuino de los proyectos sociales. Cuando la gente sabe que son sus problemas en realidad y que tiene el cobijo de otros actores sociales que se preocupan por esa realidad y que todos juntos pueden enarbolar un conjunto de acciones que pretenden resolver esa situación, entonces uno se siente protegido por el Estado y también se siente protegido por la comunidad. Es importante lograr este punto porque es la piedra angular para el desarrollo de cualquier proyecto de intervención comunitaria. Bueno, sobre los diagnósticos, entonces empezando a revisar nuestro método. Tenemos la etnografía, hemos dicho, es la principal herramienta que tenemos para entender la dinámica social y cultural de una comunidad. Entonces, la etnografía es un método para estudiar y describir las comunidades, su historia, su identidad, sus relaciones sociales, los actores que la constituyen, sus recursos, su cultura y características particulares. Como ustedes están viendo, esta investigación pues tiene un sentido. Entender de qué está hecha una comunidad y qué tiene en su seno es entender los posibles recursos que pueden formar parte de una estrategia de prevención. Es decir, no se va a llegar desde fuera a intervenir en una comunidad y traer los recursos que necesitas para integrarlos a esa comunidad. Así no sucede la prevención. Es al revés. Uno va a la comunidad, ve qué hay en la comunidad, de qué está constituida, qué recursos tiene, qué formas de organización puede desarrollar y de qué manera se pueden implementar con esos propios recursos. Por supuesto, todos los recursos externos ayudan y abonan, pero tenemos que entender que el acto preventivo es el acto de los ciudadanos que componen esa comunidad. Y entonces, el principal ingrediente de este acto preventivo son sus mismos ciudadanos. Entonces, ese es el elemento más importante para pensar estos, eh, estas estrategias de intervención. Y bueno, entonces la etnografía nos va a dar una fotografía, una estructura, una forma en que interactúa una comunidad, su cultura, sus valores, sus creencias, sus reglas, que después van a resultar elementos importantes para pensar una estrategia. Ahora, ¿cómo conocer una comunidad? ¿Cómo conocer todas estas cosas? Todos estos ítems, esta historia, identidad, relaciones sociales, es, en primer lugar, la observación participante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es posible conocer una comunidad a través de los libros, ni desde lejos. Hay que meterse en el terreno. Hay que sentir en la piel cómo interactúa la gente, cómo se da ese clima relacional, que puede ser agradable, que puede ser intimidante, que puede ser desconocido, que puede ser muchas cosas, pero solamente lo vas a conocer si te metes al terreno, si sientes en la piel cómo se relaciona la gente, cómo sufre la gente, cómo se angustia, también cómo se divierte, cómo disfruta y cómo se crean lazos de solidaridad, pero también de conflictos, de pugnas internas. Entonces, solamente metiéndose ahí es que uno puede entender y comprender un poquito cómo se comporta una comunidad. Entonces, para hacer una etnografía es necesario meterse. Ningún preventólogo, ningún enlace de los programas, ningún funcionario público va a entender la comunidad si no se mete como uno más en ella. No puedes llegar tampoco como
una persona prestigiosa de fuera que tiene un cargo y que en función de ese cargo va a conocer a la comunidad. Eso tampoco es cierto. Hay que agregarse para entenderla. Entonces, aparte, después de la observación participante, que te permite observar todo ese abanico de comportamientos y estructuras culturales, podemos establecer vínculos con personas que entienden todos estos procesos porque los han vivido. Y entonces a esto los llamamos informantes clave. O sea, tenemos personas que nos pueden decir mucha de la información descriptiva de cómo funciona la comunidad. Tenemos a los líderes, tenemos a líderes informales, a los formales, al párroco, tenemos a quien siempre de alguna manera está ahí postulándose para resolver los problemas de la gente, que sabe gestionar. Y también tenemos unos que no son tan protagonistas, pero que tienen una función importante y siempre aparecen cuando deben aparecer. Entonces siempre hay que tener claro cuáles son estos personajes para nosotros poder alimentarnos de cierta información que nos permita entender a mayor profundidad una comunidad. ¿Se acuerdan de Bonfil Batalla, no? Él habla de la estructura profunda de una comunidad. Entonces, de alguna manera hay que llegar hasta los huesos. Hay que tratar de ver estas convivencias que no son tan asequibles a una primera mirada o una observación superficial, sino que hay que estar ahí para ver cuando suceden las cosas que nos explican estos comportamientos. Ahora, aparte de tener estos informantes clave, tenemos toda una serie de técnicas. Podemos ver cómo son las genealogías, es decir, no solamente entender cómo se organiza de manera general la comunidad, sino cómo se estructuran las relaciones de parentesco, las generaciones, qué ha pasado en una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, cuántos salen fuera, cuántos se quedan, cuáles son las principales profesiones, cuáles son las grandes tragedias de esos árboles genealógicos. Entonces, las genealogías no saben, es un elemento bien importante para conocer de una manera longitudinal, es decir, podemos hablar de 5 generaciones, cómo se comporta un árbol, ¿no? Y entonces, si tú haces 5, 10 genealogías en una comunidad, haces 10 miradas que te van a dar una profundidad a través de las generaciones, incluso detectar patrones culturales. También tenemos otras formas de estudiar las comunidades, como ver qué instituciones tiene, cuáles son sus formas de pensamiento colectivo, cuáles son las redes sociales que se establecen y, en fin, poder lograr al final una mirada de sistema de esa comunidad. A través de esta investigación etnográfica, debe dirigirse de manera particular a estudiar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad y su posible evolución en situaciones de dependencia. Entonces, la etnografía, aunque nos permite ver el sistema, también nos permite focalizar nuestra investigación a cómo está la situación epidemiológica, a cómo se concibe y se representa estas situaciones. Pueden ser como amenaza, pueden estar normalizadas, no lo sabemos, hay que llegar ahí para saber cómo están organizadas y entender de manera general cuáles son las representaciones sociales. Representaciones, o sea, son formas de pensamiento colectivo y formas de hacer colectivo. Entonces, ¿cómo una comunidad piensa y actúa frente a sus problemas? Bueno, esto en cuanto a la investigación etnográfica. Hay ciertas áreas que nosotros tenemos que priorizar para entender la comunidad. Una de ellas es la historia de la comunidad. Esta es una parte interesante, porque la historia no es una crónica de hechos y datos, ni de biografías. La historia es la forma en que sus miembros narran su surgimiento, sus orígenes, su desarrollo, sus crisis, incluso la solución a los crisis. Ustedes han de saber lo que planteaba Vladimir Pro. Él hacía un análisis de los cuentos populares rusos y encontró una estructura de estos cuentos que hablan siempre de un ideal del origen y que después esa comunidad fue atacada y perdió su principal bien. Y entonces hay un héroe y hay un villano
que después detona en un conflicto y la solución del conflicto es el fin de la historia de la comunidad, que puede ser el regreso a un estado ideal o la permanencia en la tragedia. Entonces, esta estructura de los cuentos, hemos visto que muchas narraciones de la comunidad tienen esta estructura de un cuento. Entonces, entender la historia de la comunidad no significa referencias objetivas y reales, sino cómo de manera intersubjetiva la gente de una comunidad narra su cuento. Y después esto va relacionado con toda la cuestión mitológica y ciclos rituales de una comunidad. Si nosotros vemos, tenemos historias bien particulares, por ejemplo, en Tlaxcala, donde todavía se rigen por este sistema de mayordomía, se hacen las fiestas del santo patrón, y los que organizan las mayordomías son los que tienen gran prestigio en el pueblo, en la toma de decisiones, incluso en la elección de los presidentes municipales. Y entonces hay ciclos rituales. Es decir, ustedes nada más imaginen en Tlaxcala. Hay un pueblo que está dividido en 4 barrios. Cada barrio tiene un santo patrón y una festividad anual de ese santo patrón. Y después hay un santo de todo el pueblo. Entonces estamos hablando de 5 festividades importantes de esa comunidad, que determina la organización social de la comunidad, porque hay quien tiene que verificar que se organice, que se planee y se ejecute bien la fiesta. Y entre mejor salga, más prestigio tienes. Pero después resulta que esa comunidad tiene otra comunidad vecina que a su vez también tiene sus 5 festividades. Y otra, y otra, y otra. De tal forma que tienen un festejo cada semana en todo el año. Un festejo cada semana. Entonces ustedes nada más echen una mirada a la forma de organización social que requiere una comunidad para hacer festejos toda la semana. Y que implica una relación social, una cosmogonía, una forma de convivencia. Y justamente aquí es donde nosotros estamos tratando de entender esta dinámica social para ver dentro de esa dinámica cómo se pueden organizar estrategias de prevención y tratamiento. Ahora, en la comunidad, por supuesto, hay que ver la tipología de actores sociales y ver cómo está su relación. Entonces, aquí hay una propuesta interesante. Hay líderes en una comunidad, y una comunidad de 10,000 personas no son más de 10, entre 5 y 10 líderes importantes. Ahora, cada líder tiene una base, y el líder representa y es portavoz de esa base. Si no, no fuera líder. Entonces resulta que si tenemos 10 líderes, tenemos 10 redes con un líder cada una de las redes. Y después cada líder tiene una relación uno con otro, o de competencia, o de rivalidad, de conflicto, o de alianza, o de colusión, es decir, aliarse con otro para atacar a un tercero. Y entonces esto se puede medir. Hay lo que se llama un test sociométrico que nos permite medir el tipo de relaciones entre una red de personas. Y nosotros podemos determinar quién es la estrella sociométrica, que sería la persona más popular, o bien cuál es el excluido, o bien quién anda allí más con lazos negativos que positivos, viceversa. En fin, que nos permite hacer un análisis muy detallado de cómo se relaciona una red de líderes. Si nosotros sabemos la representación social de cada uno de los líderes y cómo cada relación entre los líderes en función de la representación social tienen afinidad, tienen adversidad o tienen indiferencia, nos permite entender cómo funciona una comunidad. Esta es una de las maneras más económicas y prácticas de hacer un diagnóstico comunitario. Ahora, en una comunidad también hay que entender sus conflictos. Nunca una comunidad está libre de conflictos, como tampoco puede ser una comunidad completamente feliz. Entonces, hay que ver cuáles son esos desajustes entre sus miembros que provocan la división e impiden cualquier posibilidad de trabajo conjunto en un acto comunitario, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los conflictos y los mecanismos de solución. Nosotros no tenemos que inventar nada, todo está dentro de la comunidad, incluso la solución a los problemas entre ellos, ¿no? A eso también hay que estudiarlo, hay que entenderlo. Entonces, las representaciones sociales sobre el consumo de sustancias psicoactivas puede ser nuestra guía
de las posibles alianzas que se pueden establecer entre miembros de la comunidad, incluyendo líderes y no líderes, para poder crear una red sinérgica en temas de prevención. Vean qué importante entonces es hacer una etnografía que desde fuera nos permite estudiar desde dentro cómo se comporta la comunidad y cuáles son las posibilidades de actores y recursos que pueden aliarse en una estrategia conjunta para resolver los problemas comunitarios. Soy fascinante, ¿no? Es muy difícil cuando lo estás haciendo en campo porque te pierdes de una manera muy fácil. Entonces, si ustedes ven, una comunidad puede ser esta red de redes. Ahora vamos a leer despacito esta hipótesis y esta propuesta metodológica. La intervención comunitaria a través de las redes sociales es un acercamiento que establece como primer plano la incidencia en el entramado relacional. Es decir, toda esta forma en que se relaciona uno con otro se puede describir como un sistema. Entonces, esa forma de relacionarse está en función de sus representaciones sociales. Y lo que propone la intervención comunitaria es que hay técnicas y mecanismos para modificar la forma en que se comporta ese entramado relacional. Si cambia ese entramado, cambia la situación de las personas. Entonces, ustedes imagínense que nosotros investigamos cómo se estructura ese entramado relacional en una comunidad y logramos ciertos cambios para beneficio de las personas que viven una situación de dependencia. Entonces, tenemos que la comunidad tiene posibilidades de curar sus propios problemas. Esto se oye todavía muy abstracto, pero nosotros hemos visto de manera repetida cómo hay redes locales que se dedican a la ayuda de los que se encuentran en una situación de sufrimiento. Y basta ver las pastorales en las parroquias. Siempre tenemos grupos que atienden a personas de la tercera edad. Incluso tenemos representantes de la pastoral que se dedican a ayudar a personas con dependencia. Y están haciendo ahí sus esfuerzos para ayudar a los jóvenes que viven crisis y que llegan de veras en estados demasiado abatidos porque han consumido mucho tiempo, muchos días, se han desvelado, no han comido bien, están incluso enfermos, y entonces es cuando ya no pueden moverse y llegan estas personas de la comunidad para ayudar. Entonces, pueden, si esto sucede de una manera, digamos, no espontánea, no sería la palabra correcta, pero estos esfuerzos no son analizados, no son estudiados, se ejecutan, pero no sabemos si funcionan. Entonces, hacerlos de una manera racional puede hacer que los esfuerzos de una comunidad para ayudar a sus propios miembros en estado de vulnerabilidad pueda ser más eficiente. Si nosotros, de alguna manera, retroalimentamos lo que sucede en una comunidad, estamos haciendo intervenciones. Y si estamos analizando los resultados, si podemos ver junto con ellos si algo funciona o no funciona, o medianamente funciona, pues puede ser algo que puede seguirse utilizando, o bien algo que puede ser suspendido y cambiarse por otra modalidad de intervención. Entonces, esta idea de intervenir en las comunidades para modificar el sistema en función de sus representaciones sociales puede ser una propuesta muy interesante para ver cómo las comunidades se pueden curar a sí mismas. Hay una frase que es demoledora. Hay redes que curan y hay redes que matan. Entonces, de lo que se trata nosotros como preventólogos es ver cómo se construyen redes que curan. Ahora, sobre el diagnóstico participativo. Ya habíamos dicho que una parte es entender cómo funciona la comunidad, pero después eso no es suficiente porque si nosotros entendemos el problema, vamos, pero los demás no coinciden o no lo entienden de la misma manera, nuestro esfuerzo va a ser inútil. Nosotros, como preventólogos, tenemos que sentarnos con la gente, explicar lo que vemos, pero no declararlo como definitorio de la acción preventiva. Tenemos que hacer un ejercicio de hacer acercamientos, de comprensión junto con ellos. Y después, de una manera coordinada, definir cuál es una prioridad. Nosotros podemos decir, no, pues atender, cuidar a los niños.
atender a los que tienen una situación de dependencia. Pero ellos pueden decir, no, aquí lo que importa es ayudar a los padres, porque su ausencia y su vulnerabilidad es la que no da pie a que haya un buen cuidado de los hijos. Y pueden tener razón. Nosotros tendríamos que ver en esta reflexión que es una puerta de entrada que ellos definen como prioridad y que después va a tener un impacto en el sistema. Entonces no importa la acción en sí misma, importa que uno se meta a poder estructurar una experiencia con la gente de la comunidad donde se plantea un problema, donde se hace una intervención y se ven los resultados. Y entonces esto genera una experiencia de aprendizaje colectivo. Y si sucede en espiral, es decir, se repite una y otra vez, estamos en un proceso de construcción de conocimiento, donde cada vez vamos a poder ser más atinados en las cosas que elegimos hacer. Entonces, el diagnóstico participativo apunta hacia allí, es identificar los problemas, las necesidades prioritarias, poder establecer responsabilidades y poder crear estos espacios de aprendizaje colectivo para generar conocimientos sobre nosotros mismos y la misma comunidad y cada vez en base a estos conocimientos poder hacer intervenciones más atinadas, ¿no? Qué interesante este aspecto del diagnóstico participativo, porque antes en los años 80 solamente hacíamos la diferencia entre programas asistencialistas y programas participativos. No, tiene que ver más allá de eso. Tiene que ver en construir una comunidad de aprendizaje. Ahora, ya establecido el plan de intervención, pues obviamente es cuidar el proceso, ¿no? Hay que ver que se ejecuten las acciones como fueron planeadas, hay que gestionarlas de manera adecuada, que no se caiga en una frustración porque no se logró conseguir algunos recursos, hay que cuidar la organización de la participación para que la implementación sea más o menos como se programó, cuando no está resultando, hacer las modificaciones adecuadas. Entonces es en sí cuidar la ejecución del proceso previsto y también adaptarse a los cambios necesarios que tienen que suceder. Ya pasado a este término de la implementación, también simultáneamente tenemos que tener cuidado en cómo está sucediendo la prevención. Y tenemos que tener indicadores que nos digan si va bien o va mal. Entonces nosotros tenemos que saber medir cuál es el mapa causal de nuestro proyecto de intervención. Es decir, si nosotros decimos, la estrategia tiene que ver en lograr que los jóvenes participen, entonces hay que tomar una unidad de medida de la participación. Si nosotros decimos, tiene que haber espacios de reflexión y psicoterapia, pues bueno, entonces hay que hacer un número, cantidad de actividades donde participa cierta cantidad de jóvenes en espacios de psicoterapia. Tiene que haber un número de asambleas comunitarias donde discutan los problemas de la... Ah, bueno, eso también tiene medida. Y así todo tiene medida, ¿no? Porque eh, alumnos de la secundaria que están en situación de riesgo, ¿cuántos hay? Bueno, entonces intervenir con el 10% de las personas que están en una situación de riesgo. Y así, que tenemos en una comunidad 40 personas con dependencia, se dice correctamente. Entonces, poder sensibilizar a que existen programas de tratamiento que los pueden ayudar. Porque existe un estereotipo que dice que es una enfermedad definitiva, mortal, ¿no? Que nunca se va a curar. Entonces, no, decir sí se puede intervenir, sí se puede estabilizar, sí se pueden curar algunas cosas. Y así, cada una de las acciones tendrá que tener su medida. Esto es importante, porque cuando pensamos que hacemos las cosas y no las medimos, y solamente nos guía un espíritu narcisista, entonces nosotros vamos a decir de antemano que lo que hacemos son maravillas. Y no es así. Es más difícil atinar y es más fácil equivocarse. Ahora, una herramienta importante que les sugiero a todos los colegas de los comités municipales es que podamos hacer una teoría de cambio. Una teoría de cambio es una herramienta, una metodología
que nos puede ayudar mucho, porque nos muestra un mapa causal en el cual nosotros podemos graficar la identificación de los problemas. Podemos ver el lugar hasta donde queremos llegar al identificar estos problemas. Entonces, si hay jóvenes con dependencia, excluidos, marginados, el propósito es tener jóvenes integrados socialmente. Entonces, tenemos los dos extremos de lo que nosotros queremos ver a partir de los problemas y su solución. Cuando tú tienes estos dos extremos y después tú, a partir de tu etnografía, sabes todos los recursos que puedes utilizar para atender los problemas identificados, entonces es una operación directa. Entre problemas y recursos se definen el tipo de actividades posibles que hay en una comunidad. Y solamente esas pueden ser, no más, no más, porque es una simple asociación entre necesidades y recursos. Entonces, ya que tienes tú los recursos, puedes hacer un programa de actividades. Cada actividad tiene que tener su resultado y su objetivo intermedio. Es decir, las actividades de psicoterapia tendrán una, las de detección temprana tendrán otra, las de participación en asamblea tendrán otra. Y nosotros tenemos que poner mucho cuidado en que estos objetivos intermedios sean afines a nuestro propósito. Eso es lo que le va a dar unión y coherencia. Entonces, esos objetivos intermedios se enlazan a un resultado final que a la postre, a lo largo del tiempo, logran el propósito. Entonces, vean, la teoría de cambio nos permite establecer este mapa causal y establecer límites de lo que hacemos y no salirnos de ese marco. Es decir, no se vale improvisar, no se vale plantear acciones a capricho o interpretaciones de manera subjetiva que de repente sentí que me iluminó el sol y dije, ahora se tiene que hacer de esta otra. No, uno se tiene que ajustar a lo que está planeado en ese mapa causal para no estar improvisando. Para eso evaluamos, porque cuando evaluamos podemos redireccionar nuestras acciones, solamente bajo ese mecanismo, nunca por capricho. Entonces, esta herramienta de la teoría de cambio es algo que le va a dar unidad a nuestra propuesta metodológica y poder ir observando paso a paso que las cosas sucedan como están pensadas y o bien modificar cuando sea necesario. Bueno, pues es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Eh, por ahora lo dejamos hasta aquí. Nos veremos próximamente y les mando un fuerte abrazo y vamos duro para construir las estrategias de intervención municipal y alimentemos una propuesta intermunicipal que sostenga y le dé contenido a la estrategia estatal contra la prevención y las adicciones. Les mando un fuerte abrazo y vamos para adelante. Saludos.